has querido revelarnos la verdad hecha hombre, Jesucristo, que nos ha regalado en tu amor y en tu bondad la capacidad de seguirle, nos ha llamado a ser parte de la familia que Él inició. Concédenos un corazón siempre disponible para que tu palabra nos transforme, para que tu palabra nos hable. Queramos siempre saber más de ti, que no podamos en ningún momento ignorarte, ignorar la palabra de Dios, que conocerte a través de lo que nos has revelado podamos poner en nuestro corazón aquellas cosas que has querido para cada uno de nosotros desde el comienzo. Fortalécenos a todos en esta Navidad para que tú puedas nacer en nuestros hogares y puedas darnos a todos la capacidad de vivir tu nacimiento en nuestros corazones. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, señores, esto lo que vamos a intentar hacer es una cosa muy sencilla. Voy a intentar devolverme un poco. Hemos terminado desde la Biblia el primer relato de la creación. Recuerden que yo les expliqué que este primer relato de la creación comprende el principal del que nosotros nos acordamos, el de los 7 días. Hay básicamente 4 relatos en la Biblia sobre la creación. El relato de Génesis 1 al 2, 4a. Es el relato que nosotros llamamos de los 7 días. Está el relato del libro de Génesis en el capítulo 2, 4, siguiente hasta el final del capítulo, que es el relato donde Dios hace al hombre de arcilla o de polvo del suelo. La gente mezcla los relatos en su mente. Si usted le dice a la gente que es en una parte de la Biblia donde Dios creó en 7 días y es otro momento o pedazo de la Biblia donde Dios creó primero al hombre, después a la mujer, y que lo de la costilla, la gente no alcanza a diferenciarlo, pero son diferentes. Ahora, en el capítulo 5 del libro del Génesis, para recordarles cosas, está otro pequeño relato de la creación. El día en que Dios creó a Adán lo hizo, porque ustedes saben que yo veo mucho. El día en que Dios creó a Adán lo hizo a imagen de Dios, lo creó varón y hembra, lo bendijo y lo llamó hombre en el día de su creación. Estamos hablando de la creación del hombre, ¿no? Dios crea al hombre, eso es un tercer relato, un relato muy pequeñito. Las Biblias, ustedes saben que las Biblias que tienen los protestantes, esas Biblias no son precisamente igual a las de nosotros, aunque ellos digan, no, eso es lo mismo, eso es la misma cosa, pero no es la misma cosa. Y hay otro relato conforme a la creación que está relacionado con lo que Dios hizo al crear al hombre en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 17. Yo no sé si ustedes alguna vez habían leído la creación del hombre, el hombre en la creación, en el final del capítulo 16 y principio del capítulo 17 del libro del Eclesiástico. 16:24 Eclesiástico, esto lo voy a poner aquí. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 16, creo que es del 24, tiene hasta 30, 24 hasta 30 y después el 10. Y después el capítulo 17, todo completo. Habla de la creación del hombre y del papel del hombre en la creación. Ustedes saben que en el libro del Eclesiástico es donde dice también que Dios creó al hombre con libre albedrío, porque el libro del Eclesiástico tiene también como resúmenes grandes de la palabra de Dios. Entonces tiene también, por ejemplo, sobre David y sus descendientes. El libro del Eclesiástico es muy rico, ojalá lo lean ustedes. Entonces tenemos relatos de la creación del hombre distintos en la Biblia. Del primer relato de la creación
del primer relato de la creación combinado con el segundo es que la mayoría de la gente saca las ideas equivocadas que tiene. ¿Cómo llamó a Dios al primer hombre? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo llamó Adán. El primer hombre no tiene nombre. Recuerden, yo se los dije en la misa, los nombres empezaron a ser usados después de que pecaron. O sea, si uno coge el relato y lo empieza a mirar, uno se da cuenta de que Dios no les dio esos nombres. Se llamaron hombre y mujer o varón, para que conserve lo que es en hebreo, que ya lo expliqué, ish, isha, varón y varón. Dios no les puso un nombre específico al crearlos. Y eso es en este relato. En este primer relato a los dos se les llama hombre. Y en el relato del capítulo 5, que es muy pequeñito, son 2 versículos, también se les llama hombre a los dos. Entonces las personas que tienen esas cosas dizque de feministas, que no, que es que la Biblia debería decir ellos y ellas, él y ella, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras, hermanos y hermanas, hombres y hombras, todas las cosas que están locos, ¿no? Están equivocados. En el pensamiento bíblico, el hombre es la mujer y el hombre. El hombre tiene 2 manifestaciones reales que están apuntando básicamente a la sexualidad, ¿cierto? Que se complementa y del complemento sale otra vida. La mujer o la varona y el varón. Así de sencillo. La Biblia española, que es la Biblia que... La primera intención de Luis Alonso Chequel, un biblista del siglo XX muy dedicado a intentar hacer asequible la palabra de Dios, también poeta. La primera intención que él hizo de traducción de la Biblia se llama la Nueva Biblia Española y utiliza esos términos para conservar lo que en hebreo significa isha, la terminación masculina, la terminación femenina, es lo único que cambia en el hebreo. Entonces, de lo que la palabra de Dios nos dice sobre el hombre, surge el tratado teológico sobre el hombre. Entonces vamos a empezar con cosas muy sencillas, ya por aquí pasó Jaime, entonces Jaime, yo espero que no me equivoque, los otros sí, equivóquense todo lo que quieran. Donde Jaime se equivoque, eso significa que las clases de la escuela pastoral no han servido. Vea, yo creo que este es de Teófilo, yo lo entrego de una vez. Entonces, antes de seguir con el capítulo 2, les voy a enseñar la teología. Recuerden cuando yo les presenté el curso, les voy a enseñar la palabra de Dios y les voy a enseñar lo que la teología dice. La teología se hace a través de una lectura orante y de fe, y una lectura también de estudio y de disciplina de la palabra de Dios. Y el teólogo tiene que juntar la vida espiritual, la vida de fe con lo que conoce y decir lo que en la iglesia decimos de una manera clara para las demás personas. Es lo que vamos a intentar hacer, aunque ustedes no son alumnos exactamente de teología. Miren, ¿qué pensamos nosotros del hombre? Basados en esos relatos que ya hemos terminado de ver y que hemos terminado de analizar, por lo menos el primer relato de la creación. Todas las personas creen que el hombre está hecho de alma y de... Y empezamos con la parte divertida. Todas las personas creen que el hombre está hecho de alma y de cuerpo. Ahora les voy a hacer la pregunta del millón, usted no contesta. ¿Qué es más importante? El alma. Levanten la mano los que creen que el alma es lo más importante. Serafín también piensa. El alma es lo más importante.
No, respondan. ¿Los dos? Los dos, bueno, los dos. Ya dice que los dos. ¿Quién dice que el alma es más importante que el cuerpo? Pues ganarlo, tienen que apostarle. Es el uno del otro, con ninguno de los dos. ¿Qué es más importante para el alma o el cuerpo? Padre, no, yo no creo. ¿Qué? El cuerpo. El cuerpo. ¿Qué? ¿Usted también el cuerpo? Bueno, delicioso. ¿Quién pide más? Son los dos padres. Ah. Porque no pueden estar uno sin el otro. Bueno. No, ¿qué? Ya que le dolió. Mire, les voy a decir una cosa. Decir que en el hombre es más importante el alma que el cuerpo es una herejía que se llama maniqueísmo. No es una grosería, yo sé que suena como una grosería, ¿cierto? Pero es con N, maniqueísmo, de un señor que no le llamaba Maní, sino Mani, no me puedo equivocar, y no le cantara el manicero tampoco. El hombre no está hecho de alma y cuerpo, el hombre es un espíritu encarnado. Ninguno de los anteriores, ¿sí me entienden? Ya quedaron ustedes mal. Padre, pero si eso, cuando yo estaba en la catequesis de primera comunión, mi profesora me hizo una cosita con un... Yo no sé qué le hicieron a la catequesis, yo le voy a decir la verdad. Es un alma espiritual, lo que el ser humano es un alma espiritual en la carne. La expresión en la carne es una expresión paulina. Se dice en la teología de San Pablo así. En la carne. Miren. Es en la carne en la que se manifiesta nuestra alma. Nosotros somos las dos cosas. El ser humano deja de ser humano cuando al morir esta alma espiritual rompe con su manifestación material en la carne. ¿Cómo se llama el cuerpo muerto de un ser humano? El cuerpo muerto de un ser humano. No, el cuerpo muerto. Ánima. Tampoco, eso ¿No? es el alma. Ánima. Un Se cadáver. llama Cadáver. Cadáver. Padre, pero usted sí pelea con palabras, esas palabritas, no, esas palabras sí. Porque el ser humano es un ser humano, el ser humano es un ser humano, mientras su alma espiritual encarnada siga manifestándose viva en el mundo. ¿Qué es lo que sucede como sea que una persona se muera? Lo que sucede es que esta unión donde el alma le da forma al cuerpo y el cuerpo manifiesta la presencia del alma, es una relación de ambos, entrambos se dice en español, se rompe. Ahí la persona le pasa, la podemos abrir una interesante en el mundo entero, y se muere siempre, por primera vez y definitivamente en este mundo. Pero hay un detalle que diferencia muy claramente
el alma espiritual que da vida al cuerpo y el cuerpo que es vivificado por esa alma. Y es que el alma del ser humano, yo esto lo diferencié en la clase con Serafín cosita por cosita, y en la clase de la escuela pastoral también lo diferencié cosita por cosita, pero yo tengo que devolverme un poquito para poder avanzar, entonces no voy a diferenciarlo mucho. El alma del ser humano es inmortal. El cuerpo del ser humano es mortal. Hay una diferencia cualitativa ahí, muy grande, y es que aunque esta muerte suceda en el mundo, esta no puede morir. ¿Por qué no puede morir? Porque es la parte, el componente más bien, no la parte, el componente del ser humano a través del cual Dios le confiere al hombre el ser vivo, es decir, su alma espiritual. Miren. Eso está identificado de una forma, digámosle, muy básica en el libro de Génesis, en la creación, cuando Dios, en el capítulo 2, al crear al hombre, sopla en su cara. Capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahvé Dios modeló al hombre con el polvo del suelo y insuffló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. ¿Qué es un ser viviente? Un ser viviente es el hombre vivificado, lleno de vida por la fuerza vivificante de Dios, que es su espíritu. Y uno de ustedes se acuerdan del relato del libro del profeta Ezequiel, donde el profeta es llevado, en el capítulo 30, es llevado a un valle lleno de huesos secos. 37, sí. Y entonces el valle tiene toda esa gente ahí muerta. Y es enviado el profeta a levantarlo a todos. Listo, entonces dice lo que Dios le ha mandado y empiezan a formarse los huesos, los músculos y todo. Y aunque estaban todos ya hechos, dice el profeta que no estaban vivos, porque les faltaba una cosa. ¿Algunos de ustedes se acuerdan que les faltaba? Esa alma es conferida directamente por Dios, por su Espíritu. ¿Qué decimos nosotros en el credo? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Dominum et vivificante. Hay un documento de Papa Juan Pablo II, yo los invito a que lean, yo todos los días les digo lean. Yo sé que ustedes no lo leen porque no les da el tiempo para leer todas las cosas, no las tienen que leer ahora. Léanselas, se llama Dominum et vivificante. Hay un documento que se llama así. Entonces, primera cosa que yo quiero que entiendan, el ser humano no está hecho de dos cosas. No es como la yema y la clara. No, los catequistas a veces queremos hacer cosas buenas, pero no las hacemos, ¿cierto? Entonces, yo un día vi en YouTube, pero aquí les gusta cocinar y de pronto tengan que hacer una clara sin la yema, con una cosita de estas de agua, ponen el huevo en un platito, quitan esto y lo ponen encima de la yema y le hacen así, la yema se mete a la botella y ya queda la clara en la yema. Así no es el ser humano. Así no es el ser humano. Mírenlo en YouTube. Yo miro muchas bobadas. Para poderles poner después ejemplos. El ser humano no es así. Cuando el ser humano no tiene su cuerpo, no es ser humano. Cuando el ser humano no tiene su espíritu, su alma espiritual, no es ser humano. No es. Para ser ser humano, el ser humano está compuesto de dos dimensiones, no de dos partes, de dos dimensiones. La dimensión material, biológica, corporal de este mundo, que es inevitable porque este mundo es así,
mundo, tiene cosas materiales. Y está el componente del alma espiritual que es inmortal. Y ahí es donde radica que el alma tenga un tratamiento especial, el alma espiritual del hombre, en todo lo que tiene que ver en nuestra fe. Porque el cuerpo mortal, como lo dice San Pablo, no es como el alma espiritual, inmortal. No es que sea más importante, sino que el alma tiene un componente cualitativamente, pero bienvenido Raúl. Yo creí que iba a estar primero que yo, porque me estaban mandando mensajes a las 8 de la mañana. Buenos días. Buenos días. ¿Sí? ¿Cómo van las cosas? Entonces, el alma espiritual es inmortal, el cuerpo material es mortal. En lo que tiene que ver con lo espiritual, es una clasificación que hizo San Gregorio Magno. Está el alma espiritual del hombre, está ligada a un cuerpo material mortal. El alma espiritual, por ejemplo, los ángeles no están ligados a ningún cuerpo material. Y está el alma de los animales que muere con el cuerpo. Entonces, la explicación que da San Gregorio Magno es que hay como 3 niveles en el mundo espiritual creado por Dios. Todos los animales están vivos, están vivificados, pero no tienen su alma y su cuerpo, mueren al morir ellos. El alma de los animales no es inmortal. Ahora les tengo una noticia terrible, sobre todo para Disney. Que Disney sacó una película que todos los perros van al cielo. Los perros no tienen alma espiritual. No tienen. Se mueren y se muere el alma. Están vivos, pero al morir ya no se van para el cielo. Padre, entonces no hay un cielito para los gatitos, para los perros. Ese es el primer nivel. Está el nivel del alma espiritual del hombre, que es inmortal, que está ligada a un cuerpo mortal, que en este mundo se acaba. Y está el nivel más alto del mundo espiritual, que es el nivel espiritual de los ángeles, que no están ligados a un cuerpo material mortal. Entonces, el hombre está compuesto de esas 2 dimensiones. Esas 2 dimensiones hacen del hombre un ser particular entre todos los otros seres. Porque no solamente es imagen de Dios, como lo hemos visto en el capítulo 1, que hemos visto día por día, sino que recuerden que en el último día, en el 6º día, nosotros somos creados por los marranos, por las jirafas, pero somos diferentes a ellos en que somos imagen de Dios, y al ser imagen de Dios, nosotros tenemos ciertas cosas que nos diferencian de los animales, y entre ellas está especialmente que nuestra alma es inmortal, no es eterna, es inmortal. Les voy a preguntar otra pregunta que a todos los que están viendo esta grabación, que la van a estar viendo, también quiero que se la pregunten en mente. ¿Cuál es la diferencia entre ser inmortal y ser eterno? Una pregunta sencilla. ¿Ya no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo una bola negra que una negra en bola. ¿Me entiendes? No es lo mismo ser inmortal y ser eterno. ¿Qué es ser inmortal? El alma de nosotros es inmortal. No se muere. ¿Qué es ser eterno? Padre, por siempre. ¿Eso es lo mismo por el mundo? No. Nuestra alma tiene comienzo. Pero después de haber sido creada por Dios, está destinada a no morir. Ser eterno es no haber sido creado. El único que es eterno es ¿quién? Ya entendieron. Nosotros somos eternos.
No, porque no somos Dios. Cuando yo fuera Dios ya hubiera acabado con este mundo. Nuestra alma espiritual es inmortal porque ha sido creada por Dios para permanecer y volver a Él. Recuerden la frase de San Agustín que yo les martillo, les he estado martillando mucho. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. No, nosotros estamos hechos para volver a Dios. Cuando nosotros decimos, concede, Señor, el descanso eterno, concede, lo que estamos diciendo es que la persona, nosotros le estamos pidiendo a Dios que esté con Él en la única eternidad que existe feliz, que es la eternidad con Dios, es decir, salvarse. ¿Cuál es la eternidad que no es feliz? Es la eternidad sin Dios, es decir, condenarse. La única eternidad posible es con Dios o sin Dios, porque la eternidad está referida a Dios, que es el único eterno. Cuando se cantaba en griego, en la misa crismal, hay una expresión muy bonita que se refiere a Dios, dice, Agios, Atánatos, Eleison, Ilmas, Santo e Inmortal. Agios, Atánatos, Santo e Inmortal. Dios es santo e inmortal, eterno, Él tiene todas las cualidades, nos ha dado algunas de sus cualidades. En nosotros, nuestra alma es inmortal porque fue creada y permanece más para volver a Dios. Dios es eterno y dentro de la eternidad de Dios cabe la inmortalidad del alma humana. ¿Cuál es la única alma inmortal que es eterna? La del ser humano. ¿Qué es inmortal? Que va a la eternidad, la del ser humano. Dios es eterno, los ángeles no son eternos tampoco. Los ángeles son creados. El único que es eterno es Dios. La eternidad es con Dios. Nuestra alma es inmortal, nuestro cuerpo es mortal. Y aquí es donde sucede una cosa que les quiero explicar para retomar lo último que expliqué en la clase pasada y poder hacer como una conexión. Antes del pecado, el hombre era de una manera. Después del pecado, el hombre queda muy tocada su naturaleza, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice herida la naturaleza y oscurecida la imagen de Dios en mí. Listo. Antes del pecado y después del pecado, antes del pecado y después del pecado, el hombre no es igual. Y no solamente el hombre, sino el mundo. Voy a intentar explicarles desde la creación del hombre, antes del pecado y después del pecado, cómo ha venido siendo lo que el Señor tiene y lo que el Señor ha querido hacer para nosotros. Entonces, después de haberles explicado un poquito esto introductorio, vamos a intentar entender las dimensiones del hombre y cómo el hombre fue hecho por Dios de una manera particular. Entonces, están esas dos palabrotas muy lindas. Ustedes todos en hebreo, ¿para qué les explico? Están estas dos palabritas. Esta se dice basar, esta se dice basar, nefes.
este es el cuerpo y este es el espíritu vivificante que hace que el hombre sea un ser vivo. La Biblia tiene conceptos muy interesantes sobre cómo el hombre está hecho. Básicamente, lo que sucede es que este nefes es insuflado por Dios en el hombre. El Espíritu de Dios, que es llamado en la Biblia Ruach, el Espíritu de Dios, al ser insuflado en el hombre, sopló el Señor en la cara del hombre y así llegó el hombre a ser un ser vivo, hace que exista la vida en el hombre. Antes de la presencia del Espíritu de Dios no existe la vida en el hombre. Nosotros tenemos en griego soma, neuma. No me mires así, mi amor, yo no te doy la culpa, yo escribía muy feo. Maldito el español, pues vamos a hacer. El cuerpo y el alma espiritual. Nosotros tenemos en nuestro ser humano ambos componentes que hacen uno solo, que hacen un solo ser. Para que el ser humano exista, Dios nos dotó de un cuerpo y de un alma espiritual. Nunca digo yo alma sola o espíritu solo, porque el alma es espiritual. El alma no es material, el cuerpo es material, el alma es espiritual. Fíjense que esta expresión es fundamental para entender cómo vivimos nosotros. Nuestra alma espiritual está encarnada. Y eso significa que nuestra alma espiritual vive de acuerdo a las condiciones de nuestro cuerpo material. Esto es muy importante para entender una cosa que les voy a explicar yo hoy, que se llama concupiscencia. Listo, una cosa muy interesante. Para que no vayan a caer en la concupiscencia, porque es interesante pero no es buena. Miren, nuestra alma espiritual, ustedes no han visto que un alma espiritual, por ser espiritual, no tendría los límites materiales. Pero nuestra alma espiritual está en nuestro cuerpo. Es la que habita, como diría San Pablo, y vivifica nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la manifestación material de lo que nuestra alma espiritual hace y expresa. Es decir, que ninguno de los dos es más importante. En este mundo, nuestro cuerpo es la manifestación material de este neuma, de este nefes, que nos es dado a través del Espíritu Señor y dador de vida. Cada uno de nosotros está vivo en última instancia porque el Espíritu de Dios nos ha dado nuestra alma espiritual, y nuestra alma espiritual, al ser encarnada, está viva. Pregunta el millón. Entonces, Padre, todos los días Dios tiene una fábrica de almas. ¿Cierto? Porque cuando uno a veces se pone a pensar, bueno, a ver, el alma, yo les he dicho varias cosas sobre el alma, vamos a recapitular las cosas sobre el alma, vamos a recapitular las cosas sobre el alma. Les dije que el alma no es eterna, que el alma es creada y que está destinada a la inmortalidad, a vivir la eternidad, o con Dios o sin Dios, porque uno le puede salvar o le puede condenar. Una cosa que le he dicho del alma. Segunda cosa que le he dicho del alma, el alma es espiritual, y al ser espiritual, pertenece al mundo espiritual. ¿Listo?
Y tercero, les he dicho que cuando el hombre muere, el alma por ser inmortal continúa. Tres cosas fundamentales sobre el alma espiritual del hombre. Entonces a uno le preguntan mente, bueno, entonces ¿cuándo es que Dios crea las almas? ¿Qué pues? Pues por ahí hay un montón de locos, en el mundo hay muchos locos, parecidos a mí, bastante locos, que creen, por ejemplo, en la reencarnación, o lo que se llama en griego, por un nombre, no lo vayan a poner en un se llama metempsicosis. Es decir, la transmigración de las almas por la reencarnación. ¿Qué dice la teoría de la reencarnación? La teoría de la reencarnación, que hace parte del budismo y de otras cosas orientales, dice que hay un alma espiritual de un ser humano prácticamente en todo, en un árbol, en una piedra, en un conejo, hasta en la lechuga. Ahí se va a ir usted. Lo peor, o sea, el ser humano que lo haga en lechuga, se lo hizo mal en el mundo. Y que dependiendo de si hizo mal o bien, o si fue apegado a las cosas materiales, o renunció al karma, y vivió el dharma, y todas las cosas que ellos tienen, uno puede reencarnar y reencarnar hasta que se purifica y entra por lo último en un estado espiritual óptimo, eterno, inmutable e inmarcesible que se llama nirvana. Y ellos lo dicen es porque Dios no puede estar creando almas siempre. Toda la teoría esa que les expliqué rápidamente tiene fundamento y a uno le cuestionan a veces los que no creen, los que mismos que nosotros creemos. Si es que Dios tiene una fábrica de almas a toda hora, ¿y a dónde van las almas de los que ya murieron? Porque nosotros decimos que son inmortales. Entonces, hay tres posibilidades con respecto a eso. O el alma se crea automáticamente cuando empieza la vida humana, pero por automatización. O sea, Dios no tiene que ver con eso. Está el mecanismo de tal forma que cuando empieza la vida humana, el alma se crea sola. ¿Eso puede ser posible? Ah, bueno, me parece muy bien, porque ya me estaban asustando acá. Bueno, segundo, que Dios crea todas las almas. Lo tercero, que Dios ya las creó todas y ellas van bajando del cielo, están en el cielo mirando, esperando. ¿Cuándo me toca? No, dentro de 100.000 años. Y ahí van hablando hasta que les toca. ¿Cuál es la respuesta? La segunda. ¿No? ¿No te gusta el pan? Ninguna. ¿Cuál es la respuesta? Ya, lo asusté tanto que Raúl se fue. ¿Cuál es la respuesta? Ah, me encanta. No hay respuesta. Mire, dos claridades sobre Dios. Dios no tiene tiempo. Esas tres preguntas que yo les estoy haciendo, o tres posibilidades, son posibilidades mirándolas desde nuestro tiempo. La respuesta es la segunda, entendiendo que Dios no tiene tiempo, que la existencia no solamente mía, es vista por Dios como un todo, desde siempre, porque para Dios no existe el tiempo, sino que todo, absolutamente todo, lo que existe en la realidad, está siempre presente para Dios. Nosotros somos los que tenemos presente, pasado y futuro. Dios no tiene presente, pasado y futuro. Para Dios todo está en un eterno presente. Entonces mi existencia es conocida y deseada por Dios desde siempre. Dios sí crea las almas de los que vienen a la existencia, pero no las cree con una fabriquita de almas y entonces hace una maquinita chichi, bota dos o tres humitos y cae el alma ya. No. Dios todo lo crea y lo puede crear solamente con desearlo. Desde la eternidad de Dios, donde no hay tiempo, su existencia es la mía y la de los hombres que van a venir en el futuro dentro de 1000 años y la de los que pasaron hace 2000,
siempre ha estado en un eterno presente. No es lo mismo, pero piensen, por ejemplo, si alguno de ustedes ha viajado en avión. Cuando el avión está a cierta altura, uno ve los caminos por los que van los carros y no los ve moverse. Uno ve todo, como se ve un dibujo, todo está quieto, los carros ya están moviendo y todo. Dios ve todo desde arriba, para hacerles una figura, aunque para Dios no hay tiempo. Así como uno puede ver todo, todo Dios lo conoce y lo sabe. A nosotros eso nos da tres claves fundamentales para entender eso. Nosotros, incluso con nuestro cuerpo, desde siempre hemos sido un proyecto de Dios, un proyecto de existencia. Y desde siempre nos ha amado. Para Él no hay presente, pasado, futuro, ni nada que se le parezca. Hay un siempre eterno Dios. Cuando nosotros decimos que Dios ha sido, es y será, estamos diciendo que Dios es eterno, que su presente es constante, que su presente está siempre, que no hay cambio, que es inmutable, que para Dios todos estamos presentes siempre. Entonces Dios sí crea las almas, pero no tiene una fabriquita de almas. Y no es que Dios haya creado el mundo automático y le haya puesto el automático y se haya ido tampoco. Hay una cosa que se llama autonomía del mundo creado, que lo miraremos cuando terminemos estos relatos de la creación. No es solamente que Dios le puso el automático al mundo y el mundo se fue. Y ya, Dios le puso las reglas, le dio el botón automático. Y es como los aviones que cuando los pilotos están cansados le hunden un botón. Allá arriba. Y el avión se va. Y ellos no están manejando, están así. Y el avión va. No, Dios no le puso piloto automático al mundo. Dios sostiene al mundo. Lo sostiene. Le ha dado sus reglas, pero lo sostiene. Porque Dios siempre, todo lo del mundo, es presente para Él. Lo mismo es para nosotros. Dios desde siempre ha querido nuestra existencia. Somos un proyecto, cada uno un proyecto de salvación y de encuentro con Él. Segundo, desde siempre nos ha amado, porque si no nos hubiera amado, no hubiéramos existido. Y no importa qué tan larga o qué tan corta es la existencia de un ser humano, o si murió en el vientre de su madre después de 5 semanas de haber sido concebido, es cada uno de ellos un proyecto querido, amado por Dios. Por eso la vida es sagrada. Padre, pero es que si la violó, ella no quería ser. Toda vida es sagrada. Entonces Dios quería que la violara. No. Pero si esa vida se dio, esa vida es amada por Dios, querida por Dios. Lo tercero es eso. Si Dios ha querido desde siempre esa vida y ha sido un proyecto de salvación y de amor, Dios quiere que esa vida vuelva al lugar del que salió. O sea, vuelva a Él. Nosotros no estamos hechos para otra cosa, o para otro momento, o para otra instancia. Nosotros estamos hechos para Él. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, esta unidad que es el hombre, el hombre es una unidad con dos dimensiones fundamentales, el alma espiritual y el cuerpo material. Ambas hacen al ser humano. Separadas no pueden ser el ser humano. Unidas son el ser humano. Esa unidad fue creada por Dios. Fue creada por Dios como todo lo de este mundo, pero a diferencia de todo lo de este mundo, es imagen como semejanza suya.
Padre, a mí toda la vida me han dicho imagen y semejanza. Pues, la traducción que usa la Biblia de Jerusalén: hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen como semejanza nuestra. ¿Qué dice la Biblia de Jerusalén con respecto a este detalle que es particularmente importante? Estamos en el capítulo 1, versículo 26. Semejanza parece atenuar el sentido de imagen, excluyendo la igualdad. El término concreto de imagen implica un parecido físico, como el de Adán con relación a su hijo. Esta relación con Dios separa al ser humano de los animales. Supone además una semejanza general de naturaleza, pero el texto no dice en qué consiste concretamente esa imagen y esa semejanza. Ser imagen y semejanza de Dios subraya el hecho de que al estar dotado de inteligencia y de voluntad puede entrar activamente en relación con Dios. Para otros exégetas, sin embargo, el ser humano sería imagen de Dios porque recibe el dominio sobre los demás seres vivos. San Agustín dice que nosotros somos imagen y somos semejanza basado en una estructura trinitaria, como lo es Dios. Ese ser, conocer y amar, ligado a lo que dice la Biblia de Jerusalén, a la inteligencia de la voluntad. A través de la inteligencia y la voluntad, el hombre puede hacer realidad estas tres cosas: ser lo que Dios lo ha creado para ser, conocer de la forma como Dios le ha permitido conocer, y amar como Dios es capaz de amar. Es replicar a través de la inteligencia y la voluntad, estas tres cosas. Esas tres cosas son posibles a través de algo que Dios nos dio, que se llama libre albedrío. Si el hombre fuera un esclavo de Dios o una marioneta de Dios, entonces el hombre no tendría voluntad. Si el hombre pensara todo lo que Dios piensa y no fuera capaz en sí mismo de realizar su propia imagen y su propio ser, entonces no tendría inteligencia y no sería capaz de ser, ni capaz de conocer, ni de amar. Para que éstas se den, se necesita el libre albedrío del hombre. Y ahí hay una cosa que es un misterio dentro de todas las cosas que Dios nos dio. Nosotros somos, entre los seres creados, básicamente en este mundo, los únicos que le podemos decir a Dios que no. No tendría ningún sentido que Dios nos hubiera creado automáticamente para hacer lo que Él quisiera. Seríamos como marionetas, ¿no? Y Dios no tiene marionetas, seríamos como el titiritero que tiene aquí la crucecita, y aquí bajan los cordeles, y aquí está el muñequito, ¿no? Cogido de las manos, cogido de los pies, y simple y llanamente Dios estaría moviéndolo. Si esto fuera así, no tendría sentido la inteligencia y la voluntad. Dios estaría aquí y el hombre no tendría ningún albedrío. La gente dice, padre, a mí hay gente que me ha dicho, pero es que ahí hay una cosa rara, como, ¿por qué Dios entonces simple y llanamente no nos obliga a hacer lo que Él quiere? Y ya. Porque entonces seríamos esto, no seríamos libres, no seríamos un ser a su imagen. Dios es absolutamente libre. Las cosas que nosotros tenemos, que han sido dadas por Dios a nosotros, esas las tenemos porque Dios nos las ha dado
para que nos parezcamos, para que seamos su imagen, para que nos asemejemos a Él. Si Dios hiciera esto, pues no tendría sentido la existencia del hombre como un ser dotado de inteligencia y de voluntad. Padre, pero es que no pecaríamos. Es que no haríamos mal ninguno. Vea, si eso hubiera sido así, Padre, no nos hubiéramos comido la manzana. Ustedes ya saben pues, que manzana no existe ni nada de eso, pero bueno. ¿De qué te estás acordando? Bueno, esto no lo puede hacer Dios con el hombre, porque entonces el hombre no sería hombre. Las personas que están esperando que Dios intervenga de una forma directa, no indirecta, sino directa, de esta manera, para que el hombre haga lo que Dios quiere, esas personas no entienden para qué Dios nos hizo así. ¿Cómo nos hizo Dios? El modelo es distinto. Dios nos hizo a nosotros y nos dio la capacidad de conocerle a Él y de estar en una íntima comunión con Él, de tal forma de que le pudiéramos conocer y libremente optar por amarle como Él libremente nos ha amado. Esto está manifestado en que en el comienzo, en el libro del Génesis, en los relatos del capítulo 2, que los vamos a entender mucho mejor cuando después de haberle explicado esto los miremos, el hombre hablaba con Dios cara a cara. Dios llegaba como del trabajo, porque el relato del capítulo 2 y 3 del libro del Génesis están unidos. Dios llegaba y en la tarde llegaba y hablaba con el hombre, ¿no? Y Dios le decía al hombre cosas y el hombre le respondía. Había una relación de comunión absoluta. Dios no tiene unas cuerdas con las que dirige al hombre, no. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, capaz de amarle, sí. Padre, entonces, como Moisés, como Abraham, todos ellos miraban a Dios. No, esto es cómo creó Dios al hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre? Esto es, recuerden, estoy hablando antes del pecado. Después del pecado será así, nos va muy mal. Pero bueno, para aclararles, está bien. Esto es antes del pecado. Dios crea al hombre en una absoluta comunión con Él. Y como está en una absoluta comunión con Él, el proyecto de Dios es que el hombre libremente decida amarle. Porque si uno está en una plena comunión con una persona, esa plena comunión lo que hace es unir. Esa plena comunión lo que hace es que la relación sea más íntima y más plena. El proyecto era que el hombre viviera así, con Dios siempre. Y que libremente, utilizando su inteligencia y su voluntad, pudiera realizar el proyecto de Dios. Dios nos hizo para Él. Algunas personas dicen que eso es una especie como de egocentrismo divino, haber creado al hombre para que el hombre le diera culto. No, en realidad Dios no hizo al hombre para que el hombre le diera culto. Dios hizo al hombre por amor, para amarle y para ser amado por Él. Dios es amor. Y si nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza suya, nosotros hemos sido hechos para amarle. Los mandamientos en la Biblia insisten en que debemos amar a Dios, no en que debemos obedecerle o adorarle. Y el mandamiento más importante que los judíos se aprenden, que está en el libro del Deuteronomio, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es para lo que Dios nos hizo, para amarle. No es que Dios nos hizo para que nosotros le dijéramos: ay Dios, como eres de Dios, como eres de lindo, como eres... No, Dios nos hizo para amarle así como Él nos ama.
Dios nos ha creado por amor, para que por amor libremente nosotros le amemos. Ese estado, esto se llama, eso que les acabé de explicar se llama estado original. El estado original, es decir, el proyecto primitivo, primigenio, prístino, primero de Dios, es crear al hombre así: inteligencia, voluntad, ser, conocer y amar, libertad, libre albedrío. Esos son los componentes fundamentales para que el hombre pudiera entrar en una constante relación con Dios que le permitiera amarle como era amado, que le permitiera estar en la profunda comunión que solamente el amor puede dar. Y por ese amor el hombre fuera capaz de optar por Dios, no por sí mismo, sino por Dios siempre. Ese es el estado original. El estado original tiene unas características como consecuencia, tiene unas características del estado original en cuanto a la relación con Dios y en cuanto a la relación consigo mismo. Ese estado original tiene unas características que se llaman dones preternaturales. Este libro lo tienen ustedes en el CD. Este libro fue escrito por el cardenal Ratzinger cuando era profesor, junto con otro teólogo que se llama John Auer. Hace parte de una serie de libros de teología. Se llama El mundo, creación de Dios. Es un libro explicando teología, explicando la creación. Aquí está la explicación de los bienes preternaturales, de los dones preternaturales, no lo vamos a profundizar, pero lo vamos a decir de acuerdo a la clasificación que hay aquí, que es bastante sencilla. Los dones preternaturales el primero es que el hombre estaba libre de concupiscencia. Padre, ¿con qué se come la concupiscencia? Muy bien. La concupiscencia, podríamos nosotros delimitarla de la siguiente manera. Listo, vamos a leer algunas cosas de aquí para yo explicárselas más claramente. Nosotros tenemos varios impulsos, por decirlo así, en nuestro ser, en nuestras personalidades tenemos impulsos y cosas que nos llevan a hacer muchas cosas. Básicamente, por influencia de lo que la serpiente le dice en el pecado al hombre, a la mujer y al hombre, el hombre y la mujer deciden rechazar este proyecto. ¿Listo? Cuando la mujer termina de hablar con la serpiente y que decide tomar la manzana, ¿qué dice la Biblia? Que la mujer vio que el fruto era ¿qué? No es una manzana en realidad el fruto. ¿Ustedes recuerdan qué dice exactamente? Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer y apetecible a la vista. Nosotros tenemos que entender la concupiscencia como un apetito apetecible para comer, un apetito por las cosas materiales. Esa es la concupiscencia. La concupiscencia es un apetito o impulso a las cosas materiales
que nos llevan al mal. La concupiscencia no existía al comienzo, no había apetito. Ese impulso, esas ganas de satisfacerse y de tener que lleva a hacer las cosas mal. Dice el apóstol Santiago, cada uno es tentado por su propio deseo, que lo atrae y lo seduce. Luego el deseo, después de concebir, pare el pecado, y el pecado, una vez consumado, pare la muerte. Santiago está en el capítulo 1. El apetito es lo primero que nos lleva al pecado. Y la concupiscencia no existía. Los hombres no teníamos un apetito por las cosas materiales que nos llevara a intentar saciarnos a nosotros mismos y nos diera, por tanto, como resultado, el pecado. No había concupiscencia. El hombre no tenía ese apetito, Dios no lo puso. ¿Cuándo vio la mujer que el fruto era apetitoso? Ojo, esa palabra es muy importante porque es el origen de la concupiscencia. A ver, yo les voy a decir cuál es el apetito. El apetito es por... Yo se lo voy a explicar, ustedes lo van a entender muy bien. Lo van a entender excelente. Ustedes de pronto conocen a alguien que le guste la Coca-Cola, ¿no? Y entonces, esa persona dice, yo quiero Coca-Cola. Ay, yo quiero tomar la Coca-Cola. Esa cosa que la Coca-Cola no es ni rica ni maluca ni nada, hay gente que no le gusta la Coca-Cola. Pero, y maluco, o sea, usted diga que no le gusta la Coca-Cola, está muy mal. Pero bueno, entonces, que no le gusta la Coca-Cola, pero el apetito de tomar Coca-Cola, ese deseo, ese impulso de llevarlo a uno a satisfacerse, es el origen de la concupiscencia. El hombre no tenía concupiscencia al comienzo. Ese apetito no lo tenía. La mujer no se había dado cuenta que el fruto era apetitoso, rico para comer, sabroso, delicioso, rico, que sabroso, ¿cierto? Eso no lo tenía el hombre. El hombre no tenía concupiscencia. El apetito por las cosas materiales o el apetito por las cosas que nos hacen mal. El tener ese apetito debilita la fuerza espiritual en el ser humano. Porque si uno no tuviera ese apetito, era como cuando uno tiene hambre y quiere comer. Bueno, eso. Si uno no tuviera ese apetito, no pecaría. ¿Por qué? Recuerden lo que dice el apóstol Santiago. Cada uno es tentado por su propio deseo. Eso no lo teníamos. El hombre no tenía ese apetito por las cosas materiales, ni la debilidad que ese apetito conlleva para hacer el mal. No había concupiscencia. ¿Cómo hubiéramos bebido de bueno nuestro querido amigo Serafín, si no tuviéramos concupiscencia por Dios? Esto ya lo habíamos visto en la clase. No existía la muerte en este mundo como nosotros la conocemos. No existía. Yo ya les expliqué ahorita, por eso hablé de eso primero. ¿Qué es la muerte en este mundo? Es la separación de los dos componentes de lo que un ser humano es. Es la separación del componente del alma y del cuerpo. Eso no existía. Cuando acababa la vida, el transcurso de la vida mortal, la persona automáticamente llegaba a la plenitud eterna con Dios. Ahora yo me muero y no me pasa eso. ¿A quién sí le pasó? ¿A quién ya le pasó eso? Que terminó el curso de su vida mortal y llegó automáticamente a la plenitud de la vida con Dios. ¿Quién? La Virgen.
¿Por qué? Ella está cuerpo ya en el cielo, pero ¿por qué? Porque ella sí, y porque ella sí, mi abuelito no. Exacta mundo. La Virgen fue cuando la Virgen fue concebida sin el concurso de la concupiscencia. María es inmaculada, la inmaculada concepción de la Virgen María es un dogma que defiende que María fue creada sin concupiscencia y por eso no experimentó las consecuencias de la muerte que provienen del pecado. ¿Están entendiendo? Que provienen del pecado. María fue, ustedes recuerdan que Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Antes a la gente no le enseñaban teología, pero con las respuestas sabía cuál era la respuesta, ¿cierto? María fue concebida sin pecado y al haber sido concebida sin esto, no experimentó las consecuencias de la muerte. Así era al comienzo, antes de que nosotros metiéramos las 4 fases completas. No experimentábamos las consecuencias del pecado porque no había pecado. No habíamos pecado. Esto es un don preternatural, los dones del comienzo, los dones anteriores al pecado, que hacían parte del proyecto primero de Dios. Esta persona, su alma y su cuerpo no se separaban, se transformaban directamente en la eternidad con Dios. La vida es bella, todos somos felices, ¡ay, qué alegría! Esta también lo perdimos en la vida. Ya nosotros nos morimos, que nos podrimos, que nos queman, que los gusanos nos comen, pero cosas muy agradables y nos pagan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Una cosa que se llama impasibilidad. Nosotros vivimos en un montón de trabajos, de luchas, de esfuerzos, todo se nos hace difícil, tenemos un montón de complicaciones en nuestra vida, montones. Listo. Y las luchas de la vida del ser humano son inmensas porque en este mundo todo se nos hace difícil, tenemos tantas complicaciones para poder defendernos del frío, del calor, del mar, de la sal, de la lluvia. Los seres humanos somos bastante frágiles. Y cuando menos piensa, llega un tsunami y borra una ciudad. ¡Pum! O cuando menos piensa, pasa un tornado y se nos llevó la traila. O cuando menos le pasa a la gente de las Filipinas, que llega una tormenta y acaba con las islas de Felipe el Hermoso, que por eso se llama Filipinas. Eso no existía, el hombre no tenía esos afanes, esas luchas para vivir en el mundo. Dice el catecismo, ustedes han oído hablar del catecismo de la Iglesia Católica. Alguna vez se los hemos mencionado. Es un librito muy interesante. El catecismo de la Iglesia Católica dice que el hombre vivía en una plena, ojo la descripción que dice el catecismo, si eso va a mezclar que no estoy, el catecismo dice que el estado original del hombre era una plena comunión con Dios, consigo mismo y con el mundo. La impasibilidad era que el hombre no vivía todas las luchas, sufrimientos, acosos, problemas para dominar el mundo, para extraer los frutos del mundo, para conocer las cosas del mundo. El hombre tenía un absoluto dominio sobre el mundo, que Dios se lo da cuando lo crea. Dios le dice al hombre, vea, domine sobre todo esto, se lo entrego, vea, es suyo. El hombre tenía un absoluto dominio sobre el mundo, impasibilidad. Nada lo atormentaba, nada lo movía, no tenía preocupaciones, ni sufrimientos, ni luchas, ni nada. La vida del hombre era, en última instancia, para utilizar las mismas palabras de nuestro querido hermoso catecismo, plena. La vida del hombre era plena. Todas esas luchas que nosotros tenemos todos los días. ¡Ah, qué bobada! Padre, yo tenerme que ir a trabajar, levantarme a las 4 de la mañana, ir a la pollera, ir allá a la Borrell a cortar alas o a colgar de esos pavos ahí. Eso tan cansado. Vea, padre, cómo me torcieron los dedos. Esas cosas no existían.
el pecado nos arrebató esta vida plena. El pecado nos arrebató esta vida en plenitud. Una vida sin luchas, sin fatigas, sin la experiencia de la separación radical de la muerte, con una total libertad de apetitos y deseos desordenados que nos lleven a nosotros al pecado y sin la presencia de la consecuencia principal del pecado, que es la muerte. Cuando una persona le pregunta a uno, Dios no existe, porque existen tantos desastres y tantas cosas en el mundo. Es que eso no existía, hermano, eso no existía en el proyecto de Dios. Eso me lo decía a mí un hermano de eso, que Dios no existía, porque si existía Dios, ¿por qué permitía porque a ver, no sé si usted se da cuenta que en México matan mucha gente, los degollan, nos quitan la cabeza, dice, a ver, ¿por qué en México pasa tantas cosas? Si existiera Dios, si no permitiera eso. Es que eso no existe, o sea, es que el paquete que Dios nos dio no tenía eso, nosotros lo dañamos. Nosotros nos tiramos en la batica de cuadro, nosotros fuimos los que dañamos esto. Este era el proyecto original de Dios. Dios nos dio todo esto para que fuéramos capaces de estar en esa plenitud de vida con Él, en la comunión plena con Él. Nosotros fuimos los que dijimos, no gracias. Nosotros fuimos los que dijimos, y ahorita vamos a entrar en el misterio de lo que significa después del pecado. Después del pecado hay otras cosas pues, que ya nosotros no podemos hacer nada porque el pecado destruyó esto. Hay una sola bendición de las que Dios nos dio que no fue retirada, no se quitó después del pecado, y es la bendición de poder multiplicarnos, de transmitir de todas maneras la vida. Pero todo esto lo perdimos, Serafín, lo perdimos. ¿Usted se imagina cómo sería de buena la vida si no hubiéramos pecado? ¿Cómo sería buena la vida si no hubiéramos metido las 400 patas? Una delicia, una delicia. Esos dones preternaturales eran los que nos facilitaban a nosotros los seres humanos este proyecto. Esto Dios nunca lo va a hacer. Este proyecto, la plenitud de la vida con Dios, ese proyecto original de Dios para nosotros. Tenemos una gran dificultad. Este es el proyecto desde el principio. Lo que pasa es que desde el principio nosotros pecamos. Desde el principio nosotros pecamos. Y como nosotros pecamos desde el principio, el proyecto se dañó desde el principio. Vamos a tener un descansito ahí porque ya son las 10:30.